Les estamos contando cómo viven los aragoneses las horas previas del partido entre España y Rusia, pero cómo lo estarán viviendo en Viena. Vamos a intentar hablar con dos zaragozanos que se han ido hasta allí para ver el partido. Jesús, buenas tardes desde Zaragoza. Hola, muy buenas tardes desde Viena. ¿Qué tal? ¿Has ido con tu hermano a ver el partido? ¿Dónde estáis ahora mismo? Acabamos de llegar, nos ha dejado el autobús. Creo que más que ha empezado a llover. Antes de coger el autobús estaba lloviendo, hemos venido completamente sitiados. Ahora nos ha dejado el autobús, estamos en la puerta del estadio a punto de entrar. A punto de entrar, ¿y cuál es el ambiente ahora mismo allí? Y ahora sí está empezando a vivir otra vez el ambiente, porque antes, claro, lo que han hecho por la mañana nos han dejado en el centro de Viena. Y ahí, pues la verdad es que ha sido una gozada, porque es que todo el mundo cantando, todo el mundo súper animado. Había muchísima diferencia, desde luego, que entre los rusos y los españoles. La diferencia, desde luego, que los rusos cantaban y parecía que estaban enfadados, y aquí los españoles cantábamos o cantaban y daba gusto verlo. Todo bromas, todo gracias. Vamos, la diferencia en la cara entre unos y otros es abismal. No sé si es por el frío o por el qué, pero es gente muy seria. Estamos viendo imágenes de esa fiesta, pero ¿cómo se os ha ocurrido iros hasta allí? ¿Cómo se nos ha ocurrido? Pues la verdad es que hasta ayer yo no sabía que iba a venir, porque realmente las entradas nos tocaron por sorteo, fue algo inesperado. O sea que yo me enteré que iba a venir aquí al campo de fútbol, aquí a Viena, pues ayer por la mañana. No tenía ni idea que iba a venir a ver el partido, ha sido completamente una sorpresa para mí. Bueno, y por último, un pronóstico. Pronóstico, pues 1-2 ganando España. Esperáis que gane España. Muchísimas gracias por atendernos desde Viena. Suerte y que disfrutéis del partido. Y vosotros también desde allí. Muchas gracias. Hasta luego.